Bienvenidos todos y todas a esta sesión, el Global AI Bootcamp, en su versión española. Hoy estamos en una sesión grabada, pero mi compañero Pablo y yo estamos en el chat para responder cualquier pregunta que tengáis sobre la sesión en tiempo real, y luego quedarnos a ver el resto, que la verdad que es una agenda interesantísima. En el día de hoy vamos a estar hablando de interpretación de modelos de Machine Learning con Power BI. ¿Vale? Bueno, vamos a tocar un poco varios palos. Se puede profundizar mucho más en todas las diferentes ramas de lo que vamos a hablar hoy, pero lo importante es que está hoy conmigo mi compañero Pablo Corral. Eso es lo realmente importante, por lo menos para mí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues nada, soy Technical Lead de Artificial Intelligence en Bravent y ex-compi de Pau. Eso también lo más remarcable, sin duda. Y amigo y compañero de aventuras y alguna cerveza que otra. Eso también. Por supuesto. Yo me llamo Pau Semperez, soy MVP en inteligencia artificial, y trabajo como Chief Technology Officer en High Performance. ¿Vale? Y, en fin, vamos a ser los dos que vamos a estar en estos 50 minutos que vienen hablando sobre diferentes aspectos de no solo de la interpretación de modelos, sino de aplicando la interpretación de modelos en escenarios reales y en escenarios que lo necesitan y donde la interpretación ya no es una demo chula, sino es un requerimiento de negocio y algo que aporta valor a nuestros modelos de Machine Learning y a nuestros proyectos que incluyen esos modelos. Antes que nada, antes de empezar, queríamos dar las gracias. Sé que lo está haciendo todo el mundo, pero nos parece sumamente importante dar las gracias a todos los patrocinadores. Sin ellos sería dificilísimo, por no decir imposible, montar este tipo de eventos, aunque sean online. Y, por supuesto, cuando son presenciales también. Tanto Pablo como yo hemos estado en otros, somos parte de la organización de otros eventos, hemos hecho eventos desde la empresa privada, en eventos de comunidad, y especialmente en eventos de comunidad sabemos lo realmente complicado que es sacarlos adelante, el esfuerzo que lleva y el mérito que tiene conseguirlo, y solo podría ser, como os digo, gracias a los patrocinadores. Así que desde aquí un agradecimiento tremendo, y bueno, esperamos que sigan involucrados en este tipo de eventos para poder disfrutarlos entre todos. Ok, pues la agenda para hoy, bueno, es un poco extraña si la queréis ver así a bote pronto, pero os juro que os la vamos a ir desgranando, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es vamos a discutir, vamos a hablar sobre la auténtica importancia de la utilidad de un modelo de Machine Learning, ¿vale? ¿Qué es la utilidad? Vamos a diferenciar y a intentar separar el grano de la paja en cuanto a utilidad se refiere. Luego vamos a hablar de Newton, ¿por qué no? Luego vamos a hablar de pasta, ¿por qué no? Y luego ya vamos a entrar más en harina sobre la interpretación de modelos en concreto, cómo implementamos esta solución y una versión muy sencilla de cómo se puede tejer esto en la plataforma, con los diferentes servicios de la plataforma Azure, ¿vale? Ok, pues Pablo, todo tuyo. Pues una de las cosas que vamos a hablar, para empezar, es la utilidad de un modelo de Machine Learning, ¿no? Una de las cosas que nosotros queremos es que os vayáis de esta sesión sabiendo qué podéis esperar y qué no de un modelo de Machine Learning, ¿no? ¿Cuáles son vuestras expectativas, las que tendréis que tener, las que les tenéis que exigir a los modelos? En esta era de transformación digital sin precedentes, donde toda la toma de decisiones está basada en datos, es más importante, si cabe, la utilidad de un modelo de Machine Learning. Entonces, Pau, ¿para qué serviría un modelo de Machine Learning? Para predecir, ¿no? No sé. Yo es que de Machine Learning sé poco, entonces tampoco te sé decir. Pues, hombre, para predecir podría servir, pero ¿solo para predecir? Es decir, A mí ya me parece guay que prediga, ¿eh? Con que prediga ya me doy con un canto en los dientes. claro, pero ¿no crees tú que, por ejemplo, en la industria del software nadie se plantea hacer un software que no sea usable? Es decir, que no lo usen las personas que estaban destinadas a usarlo. ¿No Ujú. crees tú que podría tener también cierta utilidad extra? Correcto. Y aquí me viene a la cabeza nuestro excompañero David Mauri, cuando hablaba de que el Business Intelligence, cuando no lo utiliza nadie, se convierte en Basic Intelligence. Mm, exactamente. Entonces, ¿es solamente predecir lo que debemos esperar de un modelo? Por supuesto que no. No solamente debe predecir, sino que debe ser usable por todas las personas, departamentos, procesos que vayan a utilizar esas predicciones, y no solamente eso, sino también que debe resolver una necesidad de negocio. Es decir, un modelo de Machine Learning debe ser tan valioso, o es tan valioso, mejor dicho, como el uso que se le dé a este. No solamente a él, sino a sus predicciones, de las que vamos a hablar a continuación. Es por ello por lo que, una vez tenemos esas predicciones, podemos realizar ciertas acciones sobre las mismas. Cada acción va a tener
irremediablemente un resultado. Y bueno, igual esto ya os suena a algo, pero cuando tenemos una acción y una reacción o un resultado, se nos viene a la mente Newton, ¿no? A mí lo primero, yo los estaba Lo oyendo y lo primero. primero que me ha venido es Newton, sí. Así es. Este señor que era un poco conocido, por lo menos en su pueblo lo conocían, por hacer algo con las manzanas. No sabía muy bien qué, pero algo hacía. Por eso y por esconderse en tiempos de pandemia y se inventó el cálculo infinitesimal. En fin, me suena de algo eso de tiempos de pandemia, por Sí, desgracia. indudablemente. Así que bueno, Newton es mi guía. ¿Qué podemos hacer con Newton? Tercera ley de Newton. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, este no la devuelve en su misma magnitud y misma dirección, pero sentido opuesto. Por ejemplo, si lo llevamos a terreno empresarial, ¿qué podría ser esto? Si tenemos una acción comercial, por ejemplo, luego veremos un caso en el que querríamos predecir aquellas personas que potencialmente podrán abandonar nuestra empresa por la razón que sea, por ejemplo, una empresa como Netflix, que se paga mensualmente, podríamos predecir ciertas personas que van a abandonar potencialmente la empresa por una razón u otra. Nosotros, pues, queremos mantenerlos dentro de nuestra empresa y para ello vamos a hacer alguna acción comercial. Vamos a intentar retenerles haciéndoles, pues, algún tipo de descuento. Si tuviéramos un beneficio igual al coste que nos cuesta a nosotros mantener a esa persona, obviamente no tendríamos ningún tipo de beneficio. Es decir, todas las acciones tienen un coste, pero si son beneficiosas, o sea, si son exitosas, deberían ser beneficiosas. Es por ello por lo que necesitamos que nuestra acción tenga un coste inferior a nuestro beneficio. O eso, o echarle un ojo a nuestro proceso de negocio, sin duda alguna. Que ni que decir tiene que no intentéis buscar esta fórmula nueva, porque es algo, nuestra inventiva propia. En tiempo de cervezas seguro que os habrá ocurrido esto, porque es lo que nos Seguro, saldría directo. seguro. Esto ya os digo, sí, efectivamente. No intentéis aplicar y hacer ningún experimento físico con esto porque seguramente os haréis daño. Así que. Pero bueno, sí, sí, yo he entendido el concepto, Pablo, gracias. Total. Ok, pues cuando Pablo hablaba el coste, en fin, coste y beneficio, la ley de hierro del capitalismo, ¿no? Necesitas que el valor sea mayor que el precio de venta y el precio de venta mayor que el coste de producción, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un coste de producción, en nuestro caso, nuestro coste de producción es cuánto cuesta movilizar toda esa acción, en el caso que comentaba Pablo, de la retención de un cliente, todo eso que hay alrededor de vamos a retener un cliente, vale, muy bonito, pero algo hay que hacer, hay que aplicar un descuento y por tanto ahí hay un coste porque ese descuento nos va a reducir el beneficio que nos va a dar directamente nuestro cliente cuando pague mensualmente durante el periodo del descuento. Puede ser que haya un comercial que vaya y llame o que genere una oferta o haga un plan de negocio para ese cliente si es una empresa tipo B2B en vez de B2C. En fin, puede haber muchas opciones, pero todas ellas implican cierto coste, más o menos, pero todas ellas implican cierto coste. Cuando al final, cuando queremos acabar evaluando ese modelo y empezamos a introducir un concepto que va a ser importante a lo largo de la charla, es la evaluación del modelo, cuán bueno es el modelo y cómo de bien y cómo de profundamente entendemos nuestro modelo, para poder entender ese modelo y poder utilizarlo y poder que sea parte, hacer posible que sea parte integral de nuestra estrategia y de nuestra solución, necesitamos entender también cuánta pasta nos va a dar, ¿vale? Estimar esa parte del dinero. Entonces, queremos ser Tom Cruise en Jerry Maguire. Iba a decir Risky Business. Siempre me acuerdo con la escena cantando con los calzoncillos. No, en Jerry Maguire. ¿Vale? Queremos que nuestro modelo nos enseñe la pasta. Queremos ver el potencial beneficio y para eso tenemos que hacer un escenario de simulación. Ya no nos vale solo con en fin, con las clásicas evaluaciones donde vemos el accuracy, el recall, el F1 score, el RMSE, el R cuadrado, sea la métrica estadística de error que queramos minimizar. Eso está muy bien, hay que sabérselo si queremos hacer modelos de machine learning. Pero cuando empezamos a hacer modelos de ML, no para demos, sino para procesos empresariales, tenemos que tener en cuenta que al final es un proceso empresarial. Necesitamos que eso tenga un impacto en reducción de costes, en aumento de beneficios o en optimización de algún tipo, ¿verdad? Y eso al final podemos traducirlo en dinero. Eso es beneficioso por varias razones. Dos de ellas que me vienen a la cabeza ahora son, una, ser capaz de evaluarlo como otra métrica, ¿vale? Ser capaz de utilizar esa métrica monetaria como una métrica más. Es posible que haya modelos que se equivoquen más, pero se equivoquen mejor. Es decir, que se equivoquen en casos menos penalizadores para nosotros. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿El que menos dinero pierde o el que más acierta?
porque pueden ser dos, diferentes, con dos preprocesamientos diferentes, con dos conjuntos de hiperparámetros diferentes, con otro algoritmo, con otra aproximación incluso, con otras features, con lo que sea. ¿Cuál preferimos? Bueno, pues esa es otra decisión de negocio que tenemos que tomar cuando evaluamos nuestros modelos. No solo decir accuracy recall, F1 score o inventarnos una métrica de error, porque además, y esta es la segunda razón, monetizar un modelo de machine learning es muy beneficioso para la conversación con la parte de negocio, quien tenga que usar ese modelo y quien tenga que ver los beneficios potenciales del modelo en cuestión. Nosotros dos que os estamos hablando ahora, somos ingenieros. Ambos tenemos un background técnico, somos freaks, nos gusta, somos geeks, nos gusta pelearnos si una librería no se ha instalado bien al crear la imagen de Docker. Eso es lo que nos gusta y lo que nos pone. Pero a alguien de negocio le da absolutamente igual si tu F1 score ha mejorado en 0,03. Le da, ya os lo aseguro, les da absolutamente lo mismo. ¿Vale? Como decía mi amigo y compañero Miguel Egea, la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia. Ni lo sé ni me importa. ¿Vale? Y no planteéis que lo quieran saber alguna vez. Jamás. Por eso hay que hablar en un lenguaje que se entienda, que todo el mundo entienda, ¿de acuerdo? Que tengamos ese punto intermedio. Y el dinero en un sistema capitalista es un buen intermediario. ¿Vale? Entonces, además de esa parte que ahora entraremos de la evaluación del modelo, de la más que evaluación, la presentación de resultados o de potenciales beneficios, también podemos incluir desde nuestro lado techie, podemos incluir la evaluación de estos modelos con métricas que incluyan el coste, especialmente en modelos que tengan datasets desbalanceados. Especialmente, bueno, en este caso, casos de clasificación. En caso de regresión no sería tan así, pero en casos de clasificación esto es especialmente importante porque acertar muchas de un caso y fallar algunas del minoritario o fallar todas del minoritario, si el minoritario es muy costoso, puede hacer que el modelo, a pesar de parecer muy bueno, sea horrible. ¿Vale? Entonces, utilizar métricas basadas en coste es algo beneficioso. Cuando hablo de métricas basadas en coste me refiero a métricas de evaluación de modelo desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, a la hora de minimizar el outcome de una red neural. La función de pérdida, la loss, que ponéis en Keras o en PyTorch. A eso me refiero. O la métrica que le dais a vuestro optimizador bayesiano cuando metéis vuestros modelos de scikit-learn o de Caret. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Que tengan que ver con la simulación, con el dataset que tenéis y hacer una especie de simulación y que se guíen por la propia métrica basada en coste. También hacer un cost-benefit analysis, es decir, a posteriori, no cuando estamos entrenando y evaluando nuestros modelos, sino cuando ya tenemos el modelo entrenado y luego vamos a presentar esos resultados. Esto también es útil para como comentaba antes, para la presentación de resultados y esa interacción con los usuarios de negocio. Pero es que además este cost-benefit analysis es una versión, bueno, iba a decir simplista, no es simplista, es irreal, ¿vale? Los negocios son complejos y las situaciones donde se aplican estos modelos de ML suelen ser difíciles de reflejar solo con poner un costo y un beneficio y poco más, ¿de acuerdo? Normalmente hay que trabajar un poco más en algo parecido a una simulación de negocio. Por ejemplo, si estamos haciendo un optimizador logístico, ¿vale? Para predecir cuándo vamos a tener una rotura de stock y cuando tengamos rotura de stock, ¿cuál sería la acción? Intentar evitar esa rotura de stock, ¿verdad? O no, como un mantenimiento predictivo, es el mismo concepto, ¿vale? Si conseguimos esa acción antes de la rotura de stock, fantástico, no rompemos el stock. ¿Eso qué beneficio nos da? Ahí hay una métrica. 2, ¿qué coste nos da? ¿Qué coste nos cuesta realmente? Pero además habrá más, no será tan directo, lo normal es que no podamos medirlo con una sola suma o con una sola resta. Habrá más actores implicados. Le está ahorrando tiempo al equipo logístico, nos va a hacer no perder ventas por rotura de stock. Es decir, hay una serie de elementos que seguramente no serán tan sencillos como simplemente una suma y una resta de coste y beneficio, ¿vale? Entonces, las simulaciones personalizadas es un paso posterior, más complejo y más realista. De hecho, en iPerformance hacemos esto habitualmente. Es costoso de desarrollar normalmente, pero suele dar una muy buena idea de cómo va a funcionar el modelo en el mundo real. Ok, pues dicho esto, os voy a enseñar vamos a hacer la primera demo, ¿vale? Tenemos un caso que ya lo ha comentado Pablo, que es un caso muy sencillo de churn, de abandono de clientes, ¿vale? Es un dataset bancario y yo lo que voy a hacer es ejecutar toda esta
toda esta notebook, ¿vale? Mientras se ejecuta os voy a ir contando lo que hace. Básicamente cargamos el CSV, que se llama Churn Modeling y que tiene, en fin, una serie de parámetros, ahora los veremos en la siguiente demo, y, en fin, quitamos el row number y el apellido porque no nos dice nada, son una serie de atributos demográficos de las personas y nuestro label es la columna exited, que nos dice si esa persona se fue del banco o no se fue del banco, ¿vale? Súper sencillo, dataset de demo. Pero, bueno, aquí entrenamos un random forest, perdón, un LightGBM. Lo que hacemos es una búsqueda random de hiperparámetros. Esto está ejecutando y ahora veremos, cogeremos el mejor modelo en esa búsqueda aleatoria. No nos hemos complicado, no hemos hecho nada. Lo siento, Pablo, no hay bayesiano aquí. Yo sé que tú eres muy bayesiano, pero aquí no me he complicado tanto. Lo superaré, yo creo. Sí, creo que pasarás por encima de ellos. Sí. Al final nos quedamos con el mejor estimador y nos da nuestro best score, porque nuestro best score es la precisión, ¿vale? Aquí no vamos a entrar tampoco de momento en qué métrica elegimos, en este caso precisión, porque para nosotros hemos decidido, Pablo y yo, pongamos ese ejemplo, que en este caso los falsos positivos son los que más nos castigan, por eso elegimos precisión, ¿vale? Y obviamos los falsos negativos. Bueno, es un caso desbalanceado, con lo cual no deberíamos usar seguramente precisión, seguramente F1 nos sería mejor métrica, pero ya hemos dicho que vamos a ir un paso más allá de las métricas puramente estadísticas, ¿vale? Si pintamos la matriz de confusión, lo que nos dice es que estamos acertando bastante en los casos que no se van, y es una buena señal que no se vayan, evidentemente. Tenemos muchos casos que no se van del banco. Buena noticia para el banco, realmente. Si no, tendríamos un problema, como decía Pablo antes, del propio modelo. Y acertamos en, bueno, una cantidad razonable de aquellos que se van, ¿vale? De aquellos que realmente sí se van. Realmente estamos acertando en menos de la mitad. Fijaos que nuestros falsos negativos son bastante altos respecto a los true positives, ¿vale? Estamos hablando de que hay 318 personas en nuestro dataset de test que se están yendo y nosotros no estamos detectándolos, ¿vale? Ya sabemos que hay fallos en el modelo, no hay modelos perfectos. Y esto nos viene bien para hablar ahora del cost-benefit analysis, porque aquí habrá casos donde también tenemos falsos positivos, ¿vale? 113, donde estemos tomando decisiones que luego no van a llevar a ningún lado porque esa persona ya se iba a quedar. ¿De acuerdo? Ok, me guardo el modelo y nos guardamos también los datasets, ¿vale? Y luego veremos por qué nos guardamos los datasets. Nos hacen falta para una demo posterior. Una vez tenemos este modelo, yo lo que he hecho ha sido montar una predicción, ¿vale? Hacer un scoring de unos 500 clientes, ¿de acuerdo? Y en esos 500 clientes tenemos una predicción del 86%, porque son otros clientes de los que he utilizado para nuestro test, ¿vale? Perdón, para nuestro entrenamiento y nuestro test que os he enseñado en la notebook. Y bueno, lo que vemos es que es un poco menos pesimista las predicciones. Fijaos cómo está la distribución. Tenemos un 15% de predicciones de que se van a ir los clientes, cuando realmente en la distribución original teníamos un 21% de clientes que se iban, ¿vale? Si habéis trabajado alguna vez, y si no os lo contamos nosotros ahora, alguna vez con un clasificador, realmente un clasificador no da clases, no da ceros o unos, no da 0, 1, 2, 3, 4, no da perro, gato, pájaro, da scores, da una señal, ¿vale? Una señal aplanada y luego elegimos, yo sé que también eres muy fan de la softmax, no voy a hablar de multiclase, pero en la parte, realmente nos está dando una señal que nosotros podemos dividir. Normalmente, por defecto, las librerías parten en 0,5. ¿Vale? Todo lo que esté por encima de 0,5 es un 1, todo lo que esté por debajo de 0,5 es un 0. Pero no necesariamente es así. ¿De acuerdo? Si pintamos un histograma sobre el eje de esa intensidad y vemos cuántos casos tenemos y ponemos en el mapa en el color de Power BI, ponemos el accuracy, es decir, cuántos de los que hemos dicho con una intensidad de 0 que iban a ser, que se quedaban, el 0 es que no se van. ¿Cuántos hemos acertado? Pues aquí un 98,31, es decir, habremos fallado solo 1 o 2, ¿vale? Fijaos que en la parte intermedia, aquí tenemos una zona más insegura, ¿verdad? Tenemos estos amarillos, estos naranjas, incluso estos rojos, donde no estamos tan seguros, donde la señal está un poco intermedia. Claro, ¿qué opciones que tenemos? Pues hay gente que decide, con más razón o menos, dependiendo del caso de negocio, obviar esta zona, por ejemplo.
¿de acuerdo? Desde 0,40 a 0,60, en todo ese rango de puntuación, de score, no cojo ninguna, no hago nada con esa gente porque no estoy suficientemente seguro. Hay gente que lo que hace es mover el threshold, ¿verdad? Y poner, decir, vale, todo lo que suceda por encima, aquí, de aquí para allá va a ser 1 y de aquí para allá va a ser 0. Mover el threshold, mover la barra, en vez de obviar la parte intermedia. Ok, nosotros hemos elegido esa versión, ¿vale? Y hemos hecho un análisis de si pusiéramos ese threshold en otros puntos, ¿acertaríamos más o acertaríamos menos? Por ejemplo, en este caso, aquí estamos en 0,5, ¿verdad? En esta parte de 0,4, 0,5, toda esta parte tenemos todos estos casos naranjitas. Si pusiéramos el threshold en otro sitio, es decir, si considerásemos, por ejemplo, que todos estos de aquí, si cortásemos aquí y dijéramos que todos estos realmente son que se quedan, ¿estaríamos mejorando el rendimiento? Bueno, no lo sé. En otro script hemos hecho una batida, hemos ido cortando en diferentes puntos el threshold, hemos ido viendo cómo se comporta el modelo moviendo el threshold. Esta información nos la hemos traído a un panel de cost-benefit analysis. Lo que hemos dicho es, ¿qué accuracy tengo en cada uno de los thresholds? Es decir, si aquí pusiera en 0,2, tendría una accuracy del 80%. Si aquí partiese la señal en 0,30, por ejemplo, aquí tendría un 84. ¿Vale? Fijaos que, como ya hemos visto en esa distribución de la señal y hemos pintado con esos colores, ya nos intuíamos que 0,5 no era el mejor threshold, ¿verdad? Pero aquí esto nos lo confirma. 0,50 tiene un 86% de accuracy, pero 0,60 tiene un 87,20, tiene un poquito más de accuracy. Entonces, Pablo, tú como data scientist, ¿qué pondrías? ¿Qué threshold utilizarías para dividir la señal de este modelo? Sin mirar negocio, sin duda alguna, esa misma. Para Como data maximizar scientist, y siempre. todo el mundo sabe que los data scientists no miran negocio. Exactamente. A eso voy. Porque eso no sirve para nada. Porque es un negocio, ¿quién son esos? Vale, entonces, nosotros llegamos y decimos al negocio, bueno, fantástico, vamos a poner 0,6. Pero si no tenemos en cuenta cuánto nos cuesta cada una de las acciones, ¿vale? Porque cuando ponemos el threshold en 0,6 quiere decir que todo lo que nos venga por encima de 0,6, y en nuestro dataset de test tenemos unas 60 personas, como tenemos aquí en la métrica, number of people above threshold, tomaremos acciones sobre 60 personas. ¿Vale? ¿Cuánto nos cuesta cada acción? Bueno, pues si hacemos una métrica de profit, donde sumamos los éxitos y restamos el coste de los éxitos y los fallos, voy a añadir una métrica, ¿vale? A este panel. Le voy a llamar profit, lo voy a añadir al eje, como es otra escala, ¿vale? Que estaba en dólares, la añado al eje secundario. Y realmente yo aquí me he puesto dos what if parameters que juegan como multiplicadores para esos casos. Fijaos que si tuviéramos un coste de cero, es decir, si no nos costase absolutamente nada tomar esas acciones de fidelización de los clientes del banco, el mejor benefit estaría poniendo el threshold en 0,05. Y esto es porque la batida de threshold la empezamos en 0,05 y no en 0. Si no, sería 0. Porque al no haber coste, solo me suman los éxitos. Resulta que habrá éxitos aquí en medio que me estén aportando en estos thresholds, que me estén aportando para que esto aumente. Claro, y un benefit de 7. Aquí estamos asumiendo que hay un benefit de 7. Si subimos el benefit, subirá el benefit total, ¿vale? Pero aquí ninguna novedad, esto lo asumíamos. ¿Qué pasa cuando tengamos cada vez más coste? Bueno, pues que la curva ya no es la misma, ¿vale? Y cuando vamos subiendo el coste, la curva se puede hacer incluso diferente, ¿vale? Por ejemplo, para 7 es un caso en el que el máximo benefit ya no se pone en 0,60 sino en 0,63. Y si el coste fuese muy alto, nos interesaría incluso hacerlo sobre muy poca gente, es decir, poner el threshold en 0,98, tomar acciones solo sobre 10 personas, porque sabemos que el accuracy con ese threshold es muy bueno y es sobre muy pocas personas. Fijaos que aquí prácticamente, bueno, sigue perdiendo dinero. Aquí en esta métrica que es muy sencilla y esto es una demo que no se puede, no podemos hacer un paralelismo con un sistema real de cost benefit, pero lo que sí intentamos ilustrar aquí es que es fundamental tener en cuenta los costes y los beneficios, porque la percepción del modelo y el uso del modelo puede cambiar radicalmente. ¿Vale? Ok, pues dicho esto y contado esto,
vamos a hablar de interpretación de modelos. Ya hemos visto el efecto en viruta, en dinero, que nos va a traer el modelo o que nos podría traer el modelo. Y de nuevo, esto es falible como todas las simulaciones que podemos hacer y habría que madurar mucho mejor esta simulación. Pero la clave es que ya estamos empezando a tomar en cuenta este tipo de factores en la evaluación del modelo y ahora faltan otros factores. ¿Vale? Así es, entonces lo primero que hay que considerar es saber si nuestro modelo es suficiente. Es decir, ya hemos hablado de acciones, hemos hablado de predicciones, pero ¿es suficiente nuestro modelo? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es confiar en esas predicciones. Es decir, si nosotros como data scientist vemos que el performance no es satisfactorio, es decir, si nuestro accuracy es el 40%, el 50%, ¿no? Que sería tirar un dado o algo así, directamente nuestro sistema no es satisfactorio, nuestro modelo no está prediciendo correctamente. Por otra parte, creemos en el modelo, es decir, aquí ya no solamente es tomar las decisiones, sino también saber la criticidad de las mismas. Ahora mismo estamos hablando de dinero. Si tenemos muchas personas sobre las que estamos intentando mantener y realmente la mayoría de ellas no se quieren ir, estaríamos haciendo algún tipo de acción comercial en la que solamente perderíamos dinero porque esas personas finalmente no se iban a ir. Entre comillas, eso solo es dinero, aunque puede llegar a ser mucho. Pero imaginad, por ejemplo, que esto fuera algo crítico a nivel salud. Por ejemplo, qué dosis hay que darle de este medicamento a un paciente. Ahí cambia completamente. En el primer caso estaríamos perdiendo dinero, cosa que no es para nada un objetivo y que también habría que minimizar. Y en lo segundo, no solamente se perdería dinero, sino que también estaríamos haciendo que pues, una persona potencialmente incluso falleciera. Así que, claro, la criticidad es súper importante. Esto si nos podría llevar a cajas negras, a modelos que no seríamos capaces ni de interpretar, bien sea simplemente para saber precisamente cuáles son las razones que le motivan a nuestro modelo a tomar la decisión que toma, y ya no solamente eso, sino que ahora mismo legalmente tenemos que tener auditoría. Por lo tanto, eso es algo que también debemos tener siempre disponible en caso de que justamente pues, la tengamos. Hemos hablado también de interpretabilidad, pero la interpretabilidad, ¿cómo se definiría? No solamente es saber las decisiones y por qué se toman, sino que realmente queremos entender cuál es la causa de esa decisión. Básicamente, eso es lo que creemos. Entonces, el performance satisfactorio, hemos hablado antes de métricas. Estas métricas se suelen computar en un entorno de test, es decir, un entorno de test que muchas veces no es ni siquiera suficiente. ¿Por qué? Pues porque primeramente podemos estar ante un entorno volátil, un entorno en el que hoy es blanco, mañana es negro y puede ser que ni siquiera sepamos las razones de por qué ha sucedido este cambio. Además, no solamente esto, sino que la interacción con usuarios suele estar a la orden del día. No solamente puede afectar a la experiencia de los mismos, sino que tras sus acciones puede que condicione el performance del modelo. Esto lo hemos visto en clientes, Pau, más de una vez. Alguna vez, pues, me quiere sonar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas para tratar de minimizar ese impacto? Pues es implementar RCT, es decir, Randomized Control Trials. Esto, la verdad, que nos viene, entre comillas, bien para explicarlo el COVID, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, el proceso de vacunas, la de BioNTech y Pfizer, supongo que también el resto, publicaba hace poco un artículo en el que decía cómo estaba probando su vacuna, al menos de la forma inicial, y era teniendo como una especie de 3 vacunas. La primera sería la dosis correcta, la segunda una dosis inferior y la tercera simple placebo. Es decir, para ver realmente estadísticamente la efectividad de la misma. No puede solamente tener la vacuna y ya está, sino que lo compara contra otras cosas. Porque es muy importante, como siempre, ¿no? Y, igual que en BI, métricas, KPIs, lo que queremos es contextualizar valores. Esto es una métrica para contextualizar. Si, por ejemplo, en la empresa ya tuviéramos un sistema de análisis, por ejemplo, Netflix, dudo mucho que lo haga, ¿no? Pero tiene un sistema arcaico con Excel y de repente hace un modelo y luego hace otro modelo que se comporta un poco peor, pero quiere probarlo. Bueno, pues pondría los 3 en semiproducción, en un entorno controlado, en la que se evaluaría cuál de los 3 modelos o cuál de las 3 técnicas se comportaría de mejor manera. Esto es una práctica habitual y que puede resolver muchas de las problemáticas. Además, lo que siempre queremos tener es una métrica objetiva para discernir cuál de las 3 técnicas o N técnicas que tengamos
se comporta mejor. Ya no solamente en un entorno de test, que por supuesto ahí es donde más volátil va a ser, sino también en la realidad. Es decir, vamos a ver realmente en la realidad si estamos ganando dinero, perdiendo, si estamos manteniendo, en el caso del banco, los clientes que potencialmente van a abandonarlo y si realmente este cost-benefit lo estamos maximizando. El diseño de estos RCTs se puede volver bastante complejo. De hecho, en fin, citaba Pablo ahora el caso médico. Esto es súper habitual en medicina. Pero fijaos el riesgo que podemos estar teniendo. Es decir, a la gente que le estamos dando placebo, si fuese una vacuna contra el ébola, por ejemplo, le diésemos placebo y lo expusiésemos a la enfermedad real, sería un riesgo tremendo. También lo es con el COVID. Pues es que, en fin, el ratio de mortalidad es bastante menor. Traduciendo esto a negocio, si hacemos un randomized control trial con un placebo, es decir, con un clasificador random, por ejemplo, donde hiciésemos un random de 0 y 1, claro, si lo exponemos a clientes reales, tiene cierto riesgo. Por tanto, dependerá muchísimo del caso de negocio, del tamaño de la empresa y de cuánto se pueda permitir el fallar ante ciertos escenarios. Pues si eres una grandísima empresa, seguramente te puedes permitir probar sobre grupos controlados de clientes o de usuarios y a partir de ahí tomar la decisión, a pesar de que en esos te falle y que pierdas a esos clientes o que no tengas, por ejemplo, un ratio de conversión en el caso de un e-commerce o este tipo de escenarios donde el machine learning también puede entrar, donde te puedas permitir perder a estos clientes o permitir perder estas ventas en concreto o el caso de negocio que sea, ¿vale? Poned aquí vuestro caso de negocio preferido. Así que es difícil de diseñarlos a veces, pero es la manera más cercana a la realidad para evaluar este performance. Y ojo, cuando hablamos de Pablo ha hablado de la métrica, súper importante que esta métrica sea una métrica de negocio, no sea una métrica estadística. En este punto da un poco igual cuánto accuracy o cuánto recall o cuánto RMSE tengamos en el modelo. Importa que cumpla su función, a pesar de que tengamos un poco menos de precisión. Y eso a veces sucede. Eso es. Por ejemplo, en el caso de YouTube, hace un RCT y lo lleva a la práctica. Sin embargo, por ejemplo, hay otras empresas que directamente lo que hacen es limitarse a un escenario ficticio, lo cual también, si se puede, siempre es mejor no tomar riesgos, aunque claro, será mucho menos realista. Y que no todo el mundo es YouTube. Efectivamente. Okay. Así que, conclusión, hay que usar modelos interpretables. Entre ellos, pues podemos tener modelos lineales, Generative Additive Models, Tree-Based, toda la rama de Explainable Boosting Machines, de los cuales, bueno, nosotros estamos bastante enamorados, aunque también de las redes neuronales. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuanto más cercanos estemos a esos modelos lineales, a un Logistic Regression, tendremos modelos muchísimo más interpretables, pero claro, también muchísimo menos flexibles. Es decir, lo normal, a no ser que sea un caso muy sencillo, es que la predicción, ¿no? El accuracy, el performance en sí sea inferior a, por ejemplo, cuando nos acercamos más a nuestras amadas redes neuronales muchísimo más flexibles, pero también muchísimo menos interpretables, por supuesto. Y más complejas de entender, siquiera. Totalmente. Pero bellas, al fin y al cabo. Siempre, siempre. Por lo tanto, bueno, podríamos tener dos formas de interpretar modelos. Están los inherentes, que serían básicamente los que están en sí en el modelo, o los agnósticos, que son de los que vamos a hablar hoy. Entre ellos, pues existen muchos, Partial Dependency Plots, Permutation Feature Importance, también tenemos Subrogate Models, también tenemos Lime y nuestro amado SHAP, del cual nos vamos a centrar. Este último, Pau y yo, lo tenemos como nuestra mano derecha. Es algo que en cualquier proyecto lo intentamos utilizar por la usabilidad y por lo que nos ofrece, ¿no? También, aparte de todo esto, hay que saber que existen una interpretación global y una interpretación local. Global es, en rasgos generales, cuáles son las variables que impactan en la predicción, es decir, cuáles son las variables que le han hecho al modelo, en rasgos generales, discernir de si es una clase u otra, si tiene que predecir 33, 45, es decir, de la predicción en sí mismo. Hay algunos, como SHAP en concreto, que también permite esa interpretación local, es decir, no solamente en rasgos generales, cuáles son las variables que le hacen a una persona, en el caso del banco, por ejemplo, ¿no? Potencialmente abandonar el banco en sí, sino que también podemos ir caso por caso, para que no solamente le podamos decir al departamento de marketing o el encargado de
de mantener y retener a esos clientes, quién se va a ir, sino también las razones que potencialmente le van a hacer irse. Es decir, cuáles son las verdaderas razones en las que se puede entrar a hacer, por ejemplo, pues una contraoferta. Si, por ejemplo, en Netflix vieran que van a quitarse el plan familiar, en lugar de ser 5 personas, ahora son solamente 2, pues quizá, por ejemplo, le podría dar un descuento para los próximos 6 meses para ver si pueden llenar esos 3 huecos en esos 6 meses y si no, bueno, al menos pues siguen pagando la mensualidad. Por lo tanto, Shop, ¿en qué se basa? Está basado en la teoría de juegos. Surgió en la rama financiera. Se basa en intereses contrapuestos. Se suele explicar como el teorema de los 2 prisioneros. Es decir, tenemos 2 prisioneros que han cometido un asesinato y se les pone en habitaciones separadas. Una vez son investigados, les hacen varias preguntas y lo que se le dice al final es que si los 2 confiesan, ambos irían 6 años a la cárcel. Si solamente uno confiesa, al otro se le condenaría a 10 años. Y sin embargo, si los 2 lo niegan, solamente pasarían 1 año en la cárcel. ¿Qué pasa? Que no solamente son intereses contrapuestos, sino que no se sabe lo que el otro, o sea, uno no sabe lo que el otro va a decir. Es decir, no hay una causa sin una consecuencia. Entonces, como uno no sabe lo que el otro hará, va a elegir de una manera totalmente libre. Esto es un poco igual que pasa en una predicción. Es decir, nosotros tenemos ciertas variables en las cuales cada una de las variables no ven el valor de la otra. Entonces, las variables serían aquí los jugadores, ¿no? Por así decirlo, y la partida sería la predicción. Básicamente, lo que intentamos es medir cuánto aportará cada una de las variables, cada uno de los jugadores, respecto de lo que habitualmente diría el modelo. Así, eso, pero repetido para todos los casos, es decir, para todas las personas del banco que se quieren ir, es decir, fulanito se va a ir, cuáles son las variables que impactan y luego cuáles son, por lo tanto, las razones que le van a hacer irse potencialmente. Y para todos los casos de las features, de esas variables, donde no tengamos valor, podemos, y SHAP en la implementación, esto ya no es de la teoría, esto es de la implementación concreta que hay en los diferentes lenguajes de programación, una de las maneras de suplir y de simular escenarios es aplicar algo parecido a Permutation Feature Importance, es decir, generar valores para ver la interacción que tendrían en el caso de que hubieran aparecido a pesar de no haber aparecido realmente en el dataset. Ok, entonces, ya que Pablo ha comentado que estamos enamorados de SHAP, cada uno, en fin, quiere a quien quiere, vamos a ver cómo podríamos explicar este modelo con SHAP, ¿vale? Lo que vamos a hacer es recargar el modelo que me había guardado antes. ¿Os acordáis que me he guardado el modelo que hemos entrenado? Y además me he guardado el dataset completo, ¿vale? Y el dataset original, porque realmente si mostramos el dataset, en este caso el test, ¿vale? El que yo he transformado, el outcome es el dato, como decíamos, transformado. A los modelos de Machine Learning no les gusta, por ejemplo, los strings. No les gusta, bueno, los booleanos los pueden gestionar, pero realmente lo que siempre ellos lo que les gusta es un buen numérico y además, si tiene una distribución normal ya, ancha Castilla. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido cargarnos el dataset original para poder, porque SHAP permite en esta implementación, por lo menos la que hay hecha en Python, la más popular, la que nosotros casi siempre utilizamos, permite mapear los valores de los SHAP values, que es en lo que se basa SHAP, que realmente son ese valor de potencia de interacción, digamos, o de fuerza de la interacción o de la interacción de esa feature para esa predicción, se lo guardan desde un punto de vista numérico. Pero si nosotros le damos, en vez de darle el valor original, le damos el valor transformado, le damos el valor original, simplemente lo que va a hacer es machear 1 a 1, por eso nos lo hemos guardado, machear 1 a 1 y mostrar el valor que tenía originalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque esto hay que contarlo, esto hay que explicarlo a gente. ¿Cuánto es Geography 032? Pablo, ¿qué sitio es este? Eso tiene que estar ahí por Francia mínimo. 015. Gender 015.9. ¿Esto qué es? Yo no tengo ni idea. Esto porque algún data scientist loco no os lo he contado antes, no sé si alguien lo habrá visto en el script, pero lo hemos codificado con target encoding. Target encoding lo que mira es, muy grosso modo,
cómo de importante y cuánto se repite y cuál es el peso, digamos, o la importancia de ese valor categórico en ese caso concreto respecto a nuestro label, aquello que queramos predecir. Y le asigna un valor suavizado y demás, depende de la versión que utilicemos, pero básicamente lo que hace es codificar en función de cómo de importantes son para el outcome, ¿vale? Para nuestro label. De esa manera, muchas veces ganamos poder predictivo porque dejamos de codificar 1, 2, 3, 4 y le damos un poco de significado a ese categórico que tradicionalmente no lo ha tenido, y cuando tenemos alta cardinalidad es muy difícil hacerlo con one-hot encoding, que sería en fin, lo que se ve en un Data Science 101, ¿vale? Pero yo quiero evitarme eso. Yo no quiero ver 0, 16, 4, porque no significa nada. Yo quiero ver Spain, France, Germany, male, female. Yo quiero ver mis categóricos. Entonces, por eso nos lo hemos guardado y ahora lo recargamos. Arrancamos el engine de JavaScript de Shap y lo que hacemos es crearnos un explicador, ¿vale? Shap trabaja con objetos que se llaman explicadores. Dependiendo del tipo de modelo que tengamos, en este caso es bastante directo y bastante fácil porque es un LegVM, es un árbol potenciado, es un Boosted Decision Tree. Lo que hace Shap es intentar extraer información de la importancia de variables de dentro del árbol, porque los árboles y los Random Forest y los Boosted Decision Trees, la gran mayoría de implementaciones se guardan estas importancias y las utiliza Shap para acelerar ese cómputo. Si esto fuese una regresión logística o fuese una red neural o fuese un SVM o fuese otro algoritmo, sería capaz de hacerlo exactamente igual. Lo que pasa es que no utilizaríamos un tree explainer, utilizaríamos un kernel explainer, utilizaríamos un deep explainer, utilizaríamos un linear explainer o el que correspondiese, ¿vale? Pero podríamos hacerlo. Para nosotros como usuarios nos da un poco igual. Si tenéis curiosidad, entrad a la documentación de Shap y le dais un ojo. Es realmente interesante. Lo que podemos pintar además, aquí me he traído los Shap values para la clase 1, ¿vale? Para la clase de abandono. Quiero ver la importancia de qué nos lleva al abandono. Tenemos qué interpreta el explicador que el modelo entiende para predecir abandono. Realmente esa sería la explicación más completa. Tenemos el summary plot. El summary plot es una interpretación global, como comentaba Pablo antes, ¿vale? Porque tenemos tenemos el qué me impacta, cuánto me impacta, está ordenado por el impacto. ¿Vale? Lo primero que le impacta es la edad del usuario, el número de productos, si es un miembro activo, el balance que tiene en ese momento, su género, el país donde vive, salario, el credit score, el tenure y si tiene una tarjeta de crédito o no. Fijaos que en la parte de tarjeta de crédito a este modelo le importa bastante poco. Y lo que estamos viendo es cuanto más hacia la derecha estén estos casos, si os fijáis cada puntito, quedaos con estos puntitos porque son los que luego vamos a utilizar para la local, para la interpretación local. Si veis estos, cuanto más a la derecha estén, es decir, cuanto más hacia aquí estén, cuanto más Shap value tenga en este eje, en el eje de las X, cuanto más a la derecha esté, más se va hacia el 1, es decir, más le importa al modelo para predecir salida, es decir, que el cliente se va a acabar yendo del banco. Cuanto más hacia la izquierda, al revés, la clase 0. En nuestro caso, la clase 0 es la clase que se queda en el banco, quiere decir que ese cliente no abandona el banco. Estos colores que veis aquí, aunque se pueden cambiar, pero aquí aparecen codificados en una especie de rosa, fucsia y azul, es el feature value, es decir, cuanto más rojo esté, más alto es el valor de la feature, más altos son los valores de este atributo en concreto. Por ejemplo, en age tenemos que la gente joven, es decir, la gente como joven, en nuestro dominio, en nuestro conjunto de clientes, los que tienen poca edad, aquí no sabemos si eso es mucho o poco, dependerá de qué base de clientes tengamos. La mayoría de casos determina que están aquí y esto quiere decir que dicen que la persona se queda. Esto le lleva al modelo que ver un valor de gente joven, de una persona joven, le lleva a decir que esa persona se va a quedar. Sin embargo, eso no siempre es así. Fijaos que aquí hay una especie como de anomalía, ¿verdad? Unos cuantos casos de gente mayor que también se queda. Esto es porque no podemos interpretar esto en modelos que consideran interacciones entre variables. No podemos considerar que cada atributo funciona por su cuenta. Necesitamos asumir que es una intuición general, pero que hay interacción entre las variables. Y ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico, ¿vale? Lo que sí, en general, lo que sí apunta es que gente más mayor se suele ir más, o eso parece, en la edad. Gente fijaos en el caso de number of products, que es muy curioso. Gente con muchos productos se queda, gente con pocos productos parece que se va un poco, y otra gente con muchos productos se va con muchísima fuerza, digamos, con mucha intensidad hacia el caso de que la persona no vuelve, o sea, se acaba yéndose del banco, quiero decir, ¿vale? Entonces, así podríamos analizar de manera global qué le importa al modelo para acabar determinando si esa persona se va a ir o no se va a ir. Pero
Cuando vamos a hablar en la operativa, digamos, necesitamos, en la operativa del día a día, con los casos que comentaba Pablo antes, donde hablaba de las personas que toman esas decisiones, nuestro equipo comercial y demás, necesitamos decirle o preguntarle, oye, ¿cómo? Bueno, aquí he utilizado una variable que no he ejecutado, voy a tirar, menos mal que tiene el backup. Podemos utilizar el decision plot, ¿vale? Porque esa gente nos puede preguntar, oye, para este caso concreto que tú me estás diciendo que le genere una oferta de venta o de, no sé, en este caso de retención o de sea cual sea la acción, ¿qué valores concretos, por qué me lo está diciendo? ¿Qué valores concretos son los que le están llevando a decirme una cosa u otra? Claro, y además, acordaos que acabamos de hablar de que tenemos que tener en cuenta las interacciones. Por lo tanto, cuando vemos un decision plot, que es este, necesitamos que sea un solo caso, le hemos dado los valores originales, ¿vale? Por eso features pone first case original. Esto es una variable donde tenemos el dato original leído del dataset original. Por eso aparece en geography y en gender, no aparecen los datos numéricos extraños que hemos codificado nosotros, sino que aparecen los datos categóricos originales. Mail, esto es un hombre francés que tiene 28 años, tiene 2 productos, un estimated salary alto y demás. Cada una de estas variables, el hecho de que hash credit card valga 1, el hecho de que tenure valga 8, el hecho de que gender valga mail, el hecho de que la geography de donde vive esta persona esté localizada en Francia, de que tenga un balance en el banco de esta cantidad de dinero, etcétera, van pesando y van llevando la decisión del modelo y se ve de manera muy gráfica en este plot, en este decision plot. Por ejemplo, que el balance valga 67.000 le lleva un poco a decir que se va a ir. Sin embargo, cuando ve que es miembro activo, vuelve, le pesa otra vez, como que le arrastra hacia la decisión de que no se va a ir. Lo mismo con Credit Score, con Estimated Salary, Number of Products y Age prácticamente no vale nada al final, no le mueve nada porque ya está en el 0. ¿Vale? Fijaos que aquí esta escala de 0 a 1 es exactamente la misma que veíamos antes en la señal que os hemos enseñado, en ese plot de la señal, ¿no? En ese ver qué nos dice el clasificador, si va hacia el 0 o si va hacia el 1. ¿Vale? Podríamos ver en este caso concreto que efectivamente para esta persona nos está diciendo que la predicción del modelo es de 99,6, o sea, en 0,9996 el proba 0, es decir, la probabilidad de que se vaya a la clase 0 a que se quede en el banco. ¿Vale? Con lo cual el plot está alineado con lo que dice el modelo realmente, a pesar de ser otro objeto. El explicador es un objeto externo al modelo. ¿Vale? Por eso decimos que es agnóstico al modelo. ¿Okay? Vale, esto podríamos escalarlo, podríamos hacerlo explotar y hacerlo disponible no en una Jupyter Notebook, sino en algo que la gente entienda, en algo que la gente realmente utilice. Porque, Pablo, ¿cuánta gente de negocio conoces tú que utiliza Jupyter Notebooks? Creo que uno. Se nos acercó en un summit y no lo dijo. Pero vamos, es una leyenda. Uno loco, ¿no? Que había. Claro. No es lo habitual, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que utiliza todo el mundo? ¿Qué es lo que mucha gente conoce? Bueno, pues esta situación nos la hemos encontrado. Y cuando tenemos que plantear esto en Azure, tenemos que plantear esto a nivel empresarial, necesitamos pensar en los stakeholders, necesitamos pensar en esa gente que va a utilizar o que tiene su dinero invertido en nuestra empresa. Pero también en los analistas que van a utilizar estos modelos, también en los operadores, en el caso de que operadores en un sentido muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo de marketing que comentaba Pablo antes. Tenemos que pensar en toda esta gente. Hay que servir esta información de una manera que toda esta gente lo entienda, lo conozca y sea capaz de utilizarla. Porque cuanto más se conozca el modelo y más se confíe en él, más se va a utilizar y más valor se le va a dar. Además de que sea un buen modelo, como comentábamos antes, por su utilidad. Entonces, ¿qué factores clave tenemos y qué tenemos que considerar cuando diseñamos una solución así? Pues primero, que se pueda acceder a la información. Una información que no es accesible no vale para nada, ¿vale? Los silos de información vamos a intentar evitarlos lo más posible. Si puede ser que esté en un entorno colaborativo para que todo el mundo que deba tener acceso tenga acceso y pueda compartir esa información. No solo que puedan acceder, sino que luego la puedan compartir entre el resto. Y además que tengamos un almacenamiento flexible por detrás, porque estos decision plots, que si los queremos servir, o los summary plots, si toda esta variedad, si lo queremos servir, por defecto las librerías nos lo guardan como una imagen, como un PNG. Se podría hacer en una sesión más avanzada, quizá otro día, Pablo, haremos cómo sacar los shape values y pintarlos con Power BI sin necesidad de fotos. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo con esta versión, ¿vale? Necesitamos un almacenamiento flexible porque a la vez seguramente necesitaremos almacenamiento estructurado, donde tengamos los resultados de las predicciones, nuestros predicts sobre nuestros clientes o nuestros productos o lo que estemos prediciendo. Y además necesitaremos un almacenamiento para los reportes
Es decir, para los gráficos que estamos utilizando aquí, ¿vale? Estos summary plots o decision plots. ¿Quién nos da toda esa combinación? Azure. ¿Vale? Una arquitectura súper sencilla, donde hemos asumido que entrenamos con Azure ML. Dentro de esos experimentos de Azure ML estamos guardando en Azure SQL Database para el dato estructurado, pero podrían ser, en fin, ya sabéis que en Data Science hemos pasado no sé cuántos años de desarrollo tecnológico para volver a trabajar con TXTs y CSVs, así que si queréis escribir en un CSV también está bien, no seré yo quien os demonice, pero podríamos estar escribiendo dato estructurado en una Azure SQL Database, guardando la información de esas fotos en un storage account, en un public. Esto es importante, un public blob storage. Esto es, en fin, una debilidad de esta arquitectura, porque tiene que ser público. Y luego, a través del servicio de Power BI, el acceso, tener un panel colgado ahí con un acceso a los usuarios, donde los usuarios consumen esa información y mezclan la información operativa de las predicciones con la información de interpretación de los modelos para evaluar cuánto se pueden fiar o cómo pueden interpretar la decisión que quiere tomar el modelo. Porque al final el poder de tomar esa decisión la tenemos, en estos casos de negocio, la tiene el usuario, ¿vale? Aquí, en fin, expandidla todo lo que queráis. Lógicamente aquí faltarían temas de seguridad, como un key vault para almacenar las claves de acceso a través de cuando estamos hablando de Azure ML. Aquí sería posible poner algún tipo de base de datos documental para si nuestro output no es estructurado y queremos sacar una estructura dinámica en JSON, por ejemplo. En fin, volveos todos los locos que queráis, ¿vale? Pero esta es la versión, digamos, 0.1. Ok, pues ¿cómo completamos esto? Bueno, pues es bastante sencillo, como habéis visto. Yo tengo las predicciones cargadas, tengo todos los Customer IDs, este panel es hiper básico, pero la clave de todo esto es que yo tengo aquí una serie de imágenes en un blob storage y dentro de este blob storage, si me abre el container, dentro de este contenedor yo tengo una serie de imágenes. ¿Okay? Y dentro de esta serie de imágenes, o sea, para consumir esta serie de imágenes, lo que tenemos es algo tan directo como nuestro querido visualización de imagen, ¿vale? Simple Image. Y esta columna está, os lo voy a enseñar aquí, que seguramente será más sencillo. Disculpadme que me esté girando así, pero tengo la pantalla al otro lado. En esta parte, ¿vale? Tenemos codificada esta image read, categorizada como una image URL. Esto es, perdón, se me ha quedado aquí el tooltip. Codificada como una image URL, esto es importante, y además apuntando, acá tenemos codificadas las figuras como figura y el ID del cliente. Lógicamente, si no hay algo más complejo que un ID, hay que componer, porque tenemos que leer una sola imagen. Pero al ponerlo, lo que nos permite, apuntamos con esta columna dinámica, lo que va a hacer es leer al vuelo cada uno de los reportes, cada uno de los decision plots para cada uno de los clientes que tenemos en este estudio. Si fuesen productos, si fuesen inversiones, si fuesen otro tipo de clientes, si fuese lo que fuese, habría que ajustar esta solución, pero esta combinación del almacenamiento de los resultados más la lectura de las interpretaciones da a los usuarios ese matrimonio perfecto de operativa más interpretación que les sirve para, primero, evaluar si el modelo está funcionando bien y si lo está haciendo, tomar confianza sobre lo que está haciendo. Al final, cuanto más transparentes seamos en este sentido, muchísimo mejor. No solo por los temas legales que comentaba Pablo antes, sino también por la parte, en fin, puramente interna de operativa. ¿De acuerdo? Ok, pues estamos ya un poquito pasados de tiempo y las preguntas las podéis ir lanzando en el chat. Vamos a estar ahí. Acordaos que tenéis esta opción de ganar el cupón, ¿vale? De 50 euros en Amazon y podéis hacerlo escaneando este QR. Muchísimas gracias por estar ahí. A pesar de todos estos eventos online que tenemos últimamente, muchísimas gracias por seguir asistiendo y muchas gracias de nuevo a los patrocinadores. Insisto, sin ellos esto no sería posible. Ha sido un placer. Pablo. Pues gracias y lo dicho, también a los patrocinadores y a todo el público que nos ha visto. Muchísimas gracias. Okay. Nos vemos en siguientes eventos que, si todo va bien, serán presenciales dentro de poco. Sí, eso es. Muchas gracias, un abrazo Bien, grande. hasta luego.